Buenas tardes, doctora. Mi grupo está conformado por Paola Valdivieso y mi persona Carmen Taipe. Somos estudiantes de la Universidad Técnica de Ambato. Estamos cursando el quinto semestre de la carrera de laboratorio clínico. Y a continuación vamos a dar a conocer las células citotóxicas. Entonces, primero sabiendo que las células citotóxicas son capaces de destruir ciertas células, ya sean células extrañas, células cancerosas o células infectadas por un virus. Y estas se clasifican en tres: CTL, NK y NKT. Ya. Entonces, primero, para saber el proceso de activación de la CTL, CD8 primero, debemos saber que los linfocitos T maduran en el timo y son los responsables de la respuesta inmunitaria celular. Existen dos tipos de linfocitos T, los linfocitos T helper o colaboradores que expresan CD4 y los linfocitos T citotóxicos que expresan CD8. Ya. Por ende, la función de los linfocitos T, CD8, es matar a las células infectadas por virus para que estos no se puedan propagar. Entonces, los linfocitos T citotóxicos que expresan CD8 son activados por las células infectadas por virus que presentan en su membrana su complejo mayor de histocompatibilidad de clase 1 y un antígeno viral. Al activarse el linfocito se desencadena la proliferación de células activadas y por ende las células de memoria. Las células T citotóxicas activas van a destruir a la célula infectada a la que se unen por una sinapsis inmunológica, liberando así proteínas como la perforina. Esta genera poros en la membrana celular, induciendo la lisis osmótica y las enzimas que expresan al interior de la célula a través de los poros y que fragmentan del ADN celular e inducen a la apoptosis, lo cual es la muerte celular programada de la célula infectada. Ya, este proceso es muy importante porque al destruirse la célula infectada por virus se evita la propagación del virus hacia otras células sanas. Ya. A continuación voy a dar a conocer las etapas de destrucción de célula blanco mediada por CTL. Ya. Lo cual aquí los receptores de célula T en un CTL interactúan con complejos de MHC clase 1 y antígeno procesado de una célula blanco apropiada, lo que conduce a la formación de un conjugado CTL célula blanca en el aparato de Golgi. Y también los gránulos de CTL se orientan de una nueva cuenta hacia el punto de contacto con la célula blanco y se libera por exocitosis de los gránulos después de la disociación de conjugado. Este, el CTL va a ser reciclado y la célula blanco va con la célula blanco, lo cual van a morir por apoptosis. A continuación, las células natural killer. Entonces, primero sabiendo que las células natural killer son una tercera población de linfocitos, diferentes a los linfocitos B y linfocitos T, y pertenecen al sistema inmune innato. También estas células NK provienen de la médula ósea y se encuentran en la sangre y en tejidos linfáticos, especialmente en el vaso. Y se caracterizan también morfológicamente por ser linfocitos grandes con gránulos citoplasmáticos. Su fenotipo característico en reposos es el TCR, el BCR, el CD3, el CD16 y el CD56. Es decir, no presentan receptores de linfocitos del sistema inmune específico. Entonces, las células natural killer son un tipo de linfocitos que tienen una función defensora en el organismo. Entonces, estas, al detectar células infectadas por virus o células cancerosas, las células natural killer atacan a estas células y las eliminan. Entonces, para diferenciar las células sanas de aquellas que tienen que eliminar, entonces las células natural killer tienen un sistema de reconocimiento a través de sus receptores de activación o inhibición. Por ende, en una célula sana, el receptor KIR se une a una molécula de clase 1 de
del complejo principal de histocompatibilidad que está presente en todas las células sanas del cuerpo. De esta manera, las células NK las reconocen y no las atacan. En cambio, en una célula infectada, el receptor KIR no se une al complejo de histocompatibilidad, por lo tanto, esta agreden, por lo tanto, a esta célula la agreden y por lo tanto ya producen lo que es la destrucción, conocido como apoptosis o muerte programada. También tenemos unas características de las células natural killer, que constituyen del 5 al 15% de células monoclonales de la sangre, en la sangre y en el vaso, abundan en el hígado, cuentan con gránulos citoplasmáticos grandes, como ya lo mencioné, se identifica en la sangre por la expresión de CD56. Ya. A continuación también tenemos la activación de las células NKT. En esta activación de las células NKT depende mucho de un equilibrio entre las células, entre las señales de activación e inhibición. Entonces, las células NKT son estimuladas por células presentadoras de antígeno que expresan CD1D, que están cargadas con GALCER, que es una galactosilceramida. Entonces, primero las células NKT reciben señales estimuladas de las células presentadoras de antígeno a través de la interleucina 12 y a cambio, las células NKT estimulan las APC mediante la secreción de interferón. Ya. Después de esto ocurre la estimulación. Las células NKT pueden ejercer funciones efectoras, como por ejemplo tenemos la citotoxicidad a través de las vías Fas y Fas ligando, y también la perforina y la granzima, lo cual sus funciones son inmunoreguladoras. Que también tenemos como ejemplo la secreción de de las citoquinas, de la interleuquina 4, el factor transformante, el factor de crecimiento transformante y el interferón. Ya. Por último, durante la maduración de las células dendríticas mieloides, la expresión de CD1D aumenta y activa las células T restringidas por CD1D, que pueden promover la lisis inducida por la activación o la diferenciación de células dendríticas mieloides. También, por otro lado, tenemos un estadio temprano de secreción de citocinas por parte de células NKT. También podría ser crucial para la diferenciación de células SD4 en células T helper, de TH1 o TH2. A continuación, vamos a dar a conocer las diferencias de CTL, NK y NKT. Entonces tenemos que la CTL se desarrolla en el timo, la NK son derivadas de médula ósea, la NKT se produce en el timo también. Entonces las CTL son de la inmunidad adaptativa, la NK forman parte de la inmunidad innata, la NKT pertenecen a la inmunidad innata igualmente. La CTL, su respuesta es tardada, la NK, su respuesta es inmediata y en la NKT igualmente su respuesta es inmediata. En la CTL generan memoria, la NK no genera memoria, tampoco la NKT genera memoria. Ya. También tenemos más diferencias de la CTL que constituyen un 15 a 40% de linfocitos en la sangre, constituye un 5 al 15, las NK constituyen un 5 al 15% de células mononucleares de la sangre. Las NKT constituyen de un 5 a 30% de los linfocitos en sangre. Las CTL maduran en el timo, como ya habíamos dicho. Las NK maduran en la sangre y las NKT también maduran en el timo. En la CTL expresan el receptor de células T, TCR.
En la CNK se activa a través del contacto con células sensibles o células blanco o por la acción de mediadores solubles, principalmente las citoquinas. En la CNKT pueden reconocer a través de PCR. En las CTL están secretadas por el interferón al, gamma y el interferón alfa. En las NK produce interferón alfa, interferón gamma, interleuquina 2, interleuquinas 15 y el factor estimulante de granulocitos y monocitos. En la NKT produce la interleucina 1, interleucina 4, interleucina 10, el interferón gamma y el interferón alfa. Gracias. Muchas gracias.